Seguimos en Pasa la Tarde y nos hacemos eco de estudios que llegan hasta nuestra redacción y hablan de datos reveladores, sin duda alguna, como el que aborda la Universidad Internacional de La Rioja, un estudio que asegura que más de la mitad de los niños que tienen altas capacidades sufre acoso escolar. De eso vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, que es Jorge del Castillo, presidente de APADAC, Asociación de Padres de Alumnos de Altas Capacidades del Principado de Asturias. Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, antes de hablar de ese estudio, como he dicho, revelador de esa realidad que está latente en las aulas, ¿qué te parece si discernimos un poquito entre un alumno con alta capacidad a un alumno superdotado? No es lo mismo. Bueno, técnicamente no tiene nada que ver. El concepto de superdotado está basado en un concepto estadístico. Entonces, si la media de la población se estima que es un 100 de CI, dos desvíos típicos es 130. Un desvío típico es 115 y dos desvíos típicos es 130. Esto es un concepto estadístico para toda la estadística. Entonces, a partir de ahí se ha estimado que una persona era superdotada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que las personas no son números. Entonces, el concepto de alta capacidad es un concepto que se ha ido introduciendo sobre todo en las últimas leyes orgánicas, en donde se destierra el concepto de la superdotación. Se habla de alta capacidad y la única pega es que no definen qué es la alta capacidad. Entonces, es un poco ambiguo, ¿no? Quizás. Claro, entonces ahora mismo la alta capacidad se considera que hay un 10% de población que tiene alta capacidad dependiendo de la parte cognitiva que tú estés midiendo. Entonces ahora mismo, si tú haces una evaluación a un crío o a una persona, esa evaluación supone diferentes pruebas cognitivas. Entonces, lo normal es que una persona puntúe uniformemente en las pruebas, ¿vale? Entonces sale una puntuación que puede estar en torno al 100, un poco más abajo o más arriba, no es tampoco demasiado significativo. ¿Qué pasa? Que en personas muy creativas o con alta inteligencia, eso no siempre pasa, ¿vale? Entonces tú puedes tener un aspecto cognitivo muy alto, por ejemplo, puede ser muy creativo y tener un percentil que tú seas más creativo que el 90% de tu edad, de los compañeros de tu edad, y sin embargo en otras áreas no tienes por qué tener un porcentaje tan alto, un dominio tan alto de ese nivel. Entonces es cuando, si se hace la media, no tiene por qué estar por encima de 130. Y ese es el problema que hay ahora mismo en la detección. La detección se hace en los centros escolares o en gabinetes privados de psicología donde las familias terminan acudiendo por buscar la respuesta. Y para que nos entiendan, en casa no siempre acierta esa detección, ¿no?, que estamos contando. Claro, pero es por el problema de qué entendemos por alta capacidad. Claro. Si entendemos por alta capacidad la superdotación, a partir del CI 130, ¿quién te va a salir? Pues te va a salir un 2% o menos de la población, porque alrededor de ese número famoso de 130 hay muchas cosas que influyen para que salgas un valor u otro. Entonces, Jorge, está bien, pero es que tengo muchas cositas más que hablar. Yo hacía mención a ese estudio que me parece tremendo, los datos que arroja: 55,1% de alumnos con alta capacidad que sufren acoso escolar en las aulas. Un estudio abordado a 285 alumnos entre 9 y 18 años. Son datos preocupantes, sin duda alguna. Bueno, el caso del tema del acoso escolar es un tema muy preocupante en todos los niveles, no solo en la alta capacidad. El estudio al final arroja unos datos un poco más altos que en la media, pero siempre hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la asociación APADAC había 650 familias en el momento del estudio y contestaron 31. Entonces la muestra es muy pequeña y no tiene por qué reflejar exactamente la realidad, pero sí que es un tema preocupante. Puede ser la punta del iceberg esta muestra, más o menos. Bueno, es algo que sí que nos tiene que llamar la atención a todos los niveles, ¿vale? No simplemente pues a críos con déficit o críos con alguna característica como un pelirrojo, ¿no?, por ejemplo. Ser diferente, sin duda alguna, que está mal visto no solamente en las aulas, sino también en la sociedad, y se castiga por ello. A veces es un arma contra el propio sujeto. Oye, hablamos de a veces acciones inocentes por parte de los profesores que no tienen ninguna maldad, pero sí que desencadenan ese acoso escolar. Se me ocurre un alumno con altas capacidades que brilla con luz propia y que un profesor le pone como ejemplo de tendríais que ser igual. Y ahí ya tienes unos 120 alumnos, a lo mejor exactamente como él, tienes uno o dos. Entonces realmente
esforzar un poco la máquina y claro, Son los sujeto demás de... van a ver Eso es. que tengo que ser como este, pues al final le van a machacar para que baje su nivel. Entonces, bueno, ciertamente sí que es un problema ese. Es un problema. Estamos hablando de que todo este acoso que estamos comentando, el ciberacoso, que también es muy preocupante y más anónimo, genera depresión, a veces incluso termina con la vida de los propios alumnos que lo sufren y lo padecen. Y contra eso habéis tomado una serie de medidas y de iniciativas, junto a más empresas españolas. Cuéntame un poquito, Jorge, ¿qué estáis haciendo? A ver, ahora mismo tenemos una campaña que se llama En horario escolar, ¿vale? ¿Qué pasa? Los alumnos de altas capacidades tienen mucha diversidad en su personalidad y en forma de comportarse. Por eso es tan difícil identificarlos, ¿vale? No simplemente es aquel alumno que despunta y es muy brillante, sino que teniendo en cuenta que hay un 10%, hay mucha variedad. Entonces necesitamos una identificación eficaz y después que los alumnos que están identificados se trabaje con ellos en el aula, porque abocarlos a unas extraescolares al final no sirve para nada. Ellos pasan entre 5, 6, 7, 8 horas en el aula y es donde realmente necesitan atención, porque una desmotivación es mala para cualquiera. Sin duda, Jorge, enhorarioescolar.es es la web y también el apoyo a través de redes sociales con ese hashtag enhorarioescolar. Gracias de verdad por la visita y por informarnos un poquito acerca de esas iniciativas que lleváis a cabo contra ese acoso escolar que ni alumnos con alta capacidad ni ningún otro tipo de alumno debería de sufrir. Gracias, Jorge. Gracias a vosotros. Y tenemos ya, ultimando detalles, a nuestros compañeros que apuestan por la lanaterapia. Dicen que son muchos los beneficios